Hoy hablaremos sobre las líneas de campo eléctrico y su influencia. Pero primero vamos a conversar sobre lo que es el origen de los campos eléctricos. El físico británico Michael Faraday fue el primero en hablar sobre los campos eléctricos, debido a la necesidad de expresar o de explicar la acción de algunas fuerzas a distancia. Sus descubrimientos fueron la base para la demostración de la inducción electromagnética en 1831, comprobando que la electricidad y magnetismo van de la mano. Años después, el físico James Maxwell utilizó los conocimientos detallados por Faraday dentro de sus leyes, creando lo que es la teoría dinámica del campo electromagnético en 1865, lo cual explica las diversas características de los campos mediante sus ecuaciones, las cuales, como les detallé anteriormente, fueron basadas en los principios de Faraday. Los campos eléctricos se pueden definir como una región del espacio físico en el cual interactúa una fuerza eléctrica. Dentro de su modelado se pueden describir como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica, siendo la variable E la intensidad de dicho campo. Representado matemáticamente, da como resultado la ecuación siguiente. Los modelos modernos de campos eléctricos son relacionados de manera directa con los campos magnéticos, tal como lo ejemplificó James Maxwell en 1865, basado en las investigaciones de Coulomb sobre las cargas y la inducción eléctrica de Faraday. Los campos eléctricos no son directamente medibles, sin embargo, sí podemos determinar su influencia en un cuerpo colocado en el centro de este, conjugando las leyes de Coulomb y los principios de Maxwell. Las unidades en las cuales se representan las intensidades de campo son las siguientes. La intensidad de campo se representa mediante Newton por Coulomb. La fuerza va en newtons, la carga eléctrica en coulombs y el radio o distancia en metros. Todas estas unidades están dentro del sistema internacional. Hola, en la siguiente experiencia de laboratorio vamos a intentar comprender cómo se comporta el campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico. Para ello vamos a utilizar un recipiente, unos electrodos, dos cables, una fuente de poder de alto voltaje, aceite de cocina y semillas de diferentes tipos, ya sea de hierba mate, de té, de pimienta o cualquiera que sirva para representar la experiencia. Hola, en la primera parte del experimento se va a colocar el aceite en el recipiente. En este recipiente ya previamente se han colocado los dos electrodos para la conexión con los cables de los diferentes polos. Se procede a conectar los cables a la fuente de poder y estos a su vez a engancharlos en los electrodos que están dentro del recipiente con aceite. Se enciende la fuente de poder y se empieza a esparcir semillas de hierba mate en el recipiente. Poco a poco esas semillas van adquiriendo cierta forma. La forma representan líneas de campo eléctrico y en este caso, al haber unas fuentes de energía que se atraen, es decir, se forma un dipolo eléctrico de atracción, las líneas se entrelazan unas con otras por las fuerzas de atracción. En la segunda parte del experimento se observa que se cambia uno de los electrodos puntuales por una placa redonda que se coloca alrededor del electrodo principal o central con cierto espacio o distancia en donde se permite ver cómo las semillas van adquiriendo la forma de cargas puntuales que se atraen hacia el electrodo redondo porque también se forma un dipolo eléctrico ante las fuerzas de atracción positiva y negativa.
Hola, yo puedo concluir de que la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto situado a una distancia r de una carga puntual de Q Columbus es directamente proporcional a la magnitud de la carga e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado a que se encuentra la carga. El término al cuadrado en el denominador da como resultado una rápida disminución de la intensidad del campo eléctrico con la distancia del punto de la carga. Las líneas de flujo se extienden siempre de un cuerpo con carga positiva a otro con carga negativa. Se originan o terminan perpendicularmente a la superficie cargada y nunca se intersecan. Puesto que la intensidad del campo eléctrico es mayor, las líneas de flujo más densas, para cada carga, cuanto más nos forcemos en acercar las dos cargas una a la otra, más fuerte será la repulsión entre ellas. Las líneas de flujo que se extienden de la carga positiva terminan en la carga negativa. Una ley básica de física establece que las líneas de flujo tienden a ser siempre tan cortas como sea posible. Por ende, las dos cargas se verán atraídas una hacia la otra. También en este caso, cuanto más cercanas se encuentren las cargas, tanto mayor será la atracción entre ellas, debido al aumento de las intensidades de los campos.